Sean todos ustedes bienvenidos a Quimiqueando. En esta oportunidad hablaremos sobre el método científico y cómo este, sin importar el tipo de ciencia que se trabaje, sea una ciencia humana, sea una ciencia aplicada, una ciencia natural, siempre se ejecuta. Y cuando nosotros aplicamos el método científico a la investigación, no es más que seguir una serie de pasos, es un elemento sistemático, paso a paso. Y como en todos los pasos, tenemos el primer paso. Y el primer paso consiste en el acto de la observación. Y este primer paso no solamente se limita a mirar o a ver, también un acto de observación es, por ejemplo, emplear los otros sentidos, el tacto, el sentido del audio, o de una forma un poco más abstracta, como qué significan ciertos datos en una tabla o en una gráfica. Y esta observación va a llevar a cabo a que nosotros podamos definir un problema. Y la mejor manera de definir un problema de manera adecuada es convertir ese problema en una pregunta. Mientras mejor sea la pregunta, mejor el problema va a ser definido. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros formulamos una pregunta de manera inconsciente, ya estamos buscando respuestas. Y el paso 3 implicaría una experimentación inicial, como para poder obtener y recapitular datos y poder hacer un entramado y un plan de trabajo. Ese tipo de datos puede ser cualitativo, donde solamente es lo que se ve y ya. O también datos cuantitativos que ya básicamente implican números y estadística. Y ya una vez obtenidos esos datos pasamos a la interpretación de los mismos. Nosotros intentamos decir qué fue lo que pasó. Nosotros intentamos generar una explicación frente a este tipo de datos. Y precisamente el siguiente paso consiste en la formulación de una hipótesis. Y la hipótesis no es más que una idea o suposición que busca explicar un hecho o algún fenómeno. Y esta, es importante, siempre tiene que someterse a prueba. Por ello, el siguiente paso es llevar a cabo más ejercicios con el fin de demostrar si la hipótesis formulada es correcta o no lo es. O sea, o podemos tener una confirmación o una refutación. Y para hacerlo de manera adecuada, pues todo esto tiene que hacerse de una forma ordenada. Y no es nada malo que una hipótesis llegue a refutarse. No es malo que la hipótesis que yo plantee esté mal. Porque aquí lo que importa es llegar a la verdad o a algo que se le parezca. Entonces, uno no puede sesgar a la hipótesis con base en lo que yo quiero, sino simplemente en lo que se obtuvo. Y a veces, cuando se llega a refutar o se llega a confirmar, es necesario siempre hacer más experimentos, más ensayos, con el fin de demostrar que efectivamente está confirmada o toca descartarla completamente. Y obviamente todo este proceso va a generar una cantidad absurda de datos. Van a ser muchísimos. No importa el tipo de datos que se obtengan y el tipo de ciencia, siempre es lo probable buscar obtener una buena cantidad de datos, tanto con los logros como con los fracasos. Y con todos estos datos que nosotros obtenemos, podemos llegar a la formulación de una ley. Una ley es un enunciado que es conciso y puede ser algo verbal o matemático, y nosotros podemos generar una relación entre fenómenos que siempre va a ser la misma en iguales condiciones. O sea, que si yo mantengo las condiciones, eso sí o sí se va a cumplir, por eso se llama una ley. Ejemplos de leyes en las ciencias naturales, que es uno de los campos donde se encuentra la química, es por ejemplo la primera ley de Newton, que es una ley verbal, donde él dice: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado de fuerzas impresas sobre él, que es la ley de la inercia. O la segunda ley de Newton, que es una ley más matemática, donde nosotros tenemos sencillamente una ecuación, donde se puede explicar como lo siguiente: el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Y cuando yo tengo una gran cantidad de leyes que tenemos hechos, podemos llevar a cabo la realización o la generación de una teoría. Y es algo que siempre se está probando constantemente hasta el punto de que se llegue a refutar. Una teoría es correcta o verdadera hasta que se demuestre lo contrario. Porque siempre en las ciencias lo importante son los hechos. Y si un hecho no va acorde a lo que dice algo, pues sencillamente no lo cumple y listo. Es importante para este punto entender que existen teorías que no abarcan todo, pero hay teorías que son muy prácticas y pueden explicar bastante bien ciertos fenómenos específicos, y por ello nosotros las seguimos usando.
Y esto que les acabo de decir aplica absolutamente a todo y lo puedo explicar con un ejemplo distinto. Yo soy fan de One Piece a morir, me encanta su anime, voy al día con todo y nosotros vemos que muchos fans empiezan a generar muchas teorías sobre muchas cosas, pero esas teorías pueden ser correctas o pueden ser incorrectas. Pero todas las teorías se basan en hechos que sí han pasado y han sido confirmados por el autor. Entonces, todos esos hechos que acontecieron, todas esas verdades que se vieron y que se publicaron, son las leyes. Y las teorías es un conglomerado donde nosotros intentamos conectar los puntos y dar un sentido amplio a lo que pasó. Y aquí es importante entender esto porque vamos a hablar mucho sobre teorías y sobre leyes. Y es importante tener en cuenta la diferencia que existe. De ustedes se despide Andrés Luis y recuerden que esto es Quimiqueando.